Buenos días, estimados estudiantes. Iniciaremos el tercer bimestre con actividades prácticas y pruebas, las cuales sumarán un acumulado de 60 puntos. Agradecemos a Dios por la oportunidad de la vida. Recordemos que recibir las clases en línea es un reto, pero tomados de la mano de nuestro Señor Jesús, podremos hacerlo. Les comparto un texto bíblico. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Iniciaremos hablando del tema sistema reproductor humano. Se encuentra en la página del libro de texto 82 a la 91. Observemos el siguiente video. Los sistemas reproductores. El sistema reproductor masculino humano. La reproducción es necesaria para asegurar la continuidad de una especie. El resultado del proceso reproductor humano es la unión de un óvulo con un espermatozoide, el desarrollo del feto y el nacimiento de un lactante. Los órganos, glándulas y hormonas de los sistemas reproductores masculino y femenino juegan un papel decisivo en el logro de esa meta. En la siguiente figura se muestra las estructuras del sistema reproductor masculino. Las glándulas reproductoras masculinas se llaman testículos y están localizadas fuera de la cavidad corporal en una bolsa llamada escroto. Para el desarrollo de los espermatozoides se requiere una temperatura inferior a los 37 grados Celsius, que es la temperatura promedio del cuerpo. Como el escroto está ubicado fuera de la cavidad corporal, es varios grados más frío, y crea un ambiente propicio para el desarrollo normal de los espermatozoides. Los espermatozoides. Las células reproductivas masculinas, llamadas espermatozoides, se producen en los testículos. En la siguiente figura, se puede observar la trayectoria que recorren los espermatozoides. Los espermatozoides, como el que se muestra en la siguiente figura, se desarrollan en los túbulos seminíferos de los testículos. Estos túbulos producen de 100 a 200 millones de espermatozoides cada día. Luego, los espermatozoides viajan hacia el epidídimo, una estructura ubicada en la parte superior de cada testículo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan. Cuando los espermatozoides son liberados del cuerpo, viajan a través de los conductos deferentes, unos conductos que salen los testículos, un conducto por cada testículo. Los dos vasos deferentes se unen y entran en la uretra, el conducto que transporta el semen y la orina fuera del cuerpo a través del pene. Los espermatozoides necesitan de un fluido nutritivo que los mantenga durante un tiempo suficiente para que puedan fecundar el óvulo. El semen es el fluido que contiene los espermatozoides, los nutrientes y otros fluidos de las glándulas reproductoras masculinas. Las vesículas seminales contribuyen con más de la mitad del semen y secretan azúcar en este fluido que proporciona energía, otros nutrientes, proteínas y enzimas para los espermatozoides. La próstata y las glándulas vulvouretrales contribuyen al fluido con una solución alcalina que neutralice las condiciones ácidas que el espermatozoide pueda encontrar en la uretra y en el aparato reproductor femenino. Las hormonas masculinas. La testosterona, una hormona producida en los testículos, es una hormona esteroide que se requiere para la producción de espermatozoides. También influye en el desarrollo de las características secundarias del sexo masculino que comienza a aparecer en la pubertad, período de crecimiento cuando se alcanza la madurez sexual. Estas características incluyen vello en la cara y el pecho, hombros anchos, mayor desarrollo muscular y una voz más profunda. Recuerda, que la laringe contiene las cuerdas vocales. Debido a que estas son más largas en los hombres que en las mujeres, la voz masculina es más profunda. Más tarde en la vida, la testosterona puede ocasionar calvicie. 3 hormonas influyen en la producción de testosterona. En la siguiente figura, se indica que el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropina, una hormona que actúa en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria. La hormona liberadora de gonadotropina aumenta la producción de la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH.
Las hormonas FSH y LH viajan a través del torrente sanguíneo desde el lóbulo anterior de la glándula pituitaria hacia los testículos. Allí, FSH estimula la producción de espermatozoides y LH estimula la producción y secreción de testosterona. Los niveles de hormonas masculinas están regulados por un sistema de retroalimentación negativa que comienza en el hipotálamo. El aumento en los niveles de testosterona en la sangre es detectado por células del hipotálamo y del lóbulo anterior de la pituitaria, lo que causa una reducción en la producción de LH y FSH. Cuando bajan los niveles de testosterona en la sangre, el cuerpo responde produciendo más LH y FSH como se muestra en la figura. El sistema reproductor femenino humano. El sistema reproductor de una mujer se especializa en producir óvulos, recibir espermatozoides y proveer un ambiente apropiado para la fecundación del óvulo y el desarrollo del embrión. En esta figura se puede observar las estructuras del sistema reproductor femenino, en el cual hablaremos más adelante. Los óvulos. Las células reproductoras femeninas, llamadas óvulos, se reproducen en los ovarios y se ilustran en la siguiente figura. Cada ovario es aproximadamente del tamaño de una almendra. Los ovarios contienen óvulos inmaduros llamados ovocitos. Alrededor de una vez cada 28 días, un ovocito es estimulado y se desarrolla y convierte en un óvulo. El óvulo está rodeado por células foliculares que le proveen protección y nutrición. Después que el óvulo es liberado del ovario, viaja a través del oviducto, un tubo que conecta con el útero. El útero, o matriz, tiene el tamaño de un puño humano y es donde se desarrolla un bebé antes de nacer. El cuello uterino, ubicado en la parte inferior del útero, tiene una abertura estrecha hacia la vagina. Esta última conduce al exterior del cuerpo de la mujer. Las hormonas femeninas. El estrógeno y la progesterona son hormonas esteroides producidas por células en los ovarios. El lóbulo anterior de la glándula pituitaria de la mujer también produce LH y FSH, las cuales influyen en los niveles de estrógeno y progesterona en un ciclo de retroalimentación negativa. Los efectos del LH y FSH son diferentes en los hombres y en las mujeres. Durante la pubertad, un aumento en los niveles de estrógeno es la causa del desarrollo de los senos, el ensanchamiento de las caderas y un aumento en la cantidad de tejido adiposo en la mujer. Durante la pubertad, las mujeres también experimentan su primer ciclo menstrual, los eventos que ocurren cada mes para preparar el cuerpo para un embarazo. La producción de las células sexuales. Como sabemos, mediante la meiosis, cada célula en las gónadas masculinas o femeninas, llamadas testículos u ovarios en los humanos, forma 4 células sexuales llamadas gametos. En el hombre, diariamente se producen espermatozoides a partir de los espermatocitos primarios, comenzando en la pubertad y a lo largo de toda la vida del hombre. La producción de óvulos en la mujer difiere, como muestra la siguiente figura. Cuando una mujer nace, todos sus óvulos ya han iniciado su desarrollo. El material genético ya se ha replicado en los ovocitos primarios antes del nacimiento, pero el proceso de meiosis se detiene antes de que se haya completado la primera división meiótica. Luego, una vez en cada ciclo menstrual durante los años reproductores, la meiosis continúa en un solo ovocito que reanuda su desarrollo. Las estructuras resultantes al final de la primera división meiótica de un ovocito son de distintos tamaños. La menor de las dos estructuras se llama cuerpo polar. Los cromosomas se han segregado, pero hay una división desigual del citoplasma. La mayoría del citoplasma de la célula original queda en la célula que posteriormente se transformará en un óvulo y el cuerpo polar se desintegra. En la segunda división meiótica sucede un proceso semejante. Durante la metafase de la segunda división meiótica, un óvulo se desprende a través de la pared del ovario en el proceso denominado ovulación. La segunda división meiótica se completa solo si ocurre la fecundación. Luego, se forman el cigoto y el segundo cuerpo polar, como muestra la figura. El segundo cuerpo polar también se desintegra.
De esta manera, las dos divisiones meióticas producen un solo óvulo en lugar de 4. Si se formaran más de un óvulo, que luego fueran liberados a mitad del ciclo menstrual femenino, sucederían más partos múltiples. El ciclo menstrual. La duración del ciclo menstrual puede variar de 23 a 35 días, pero normalmente dura 28 días. El ciclo menstrual se puede dividir en 3 fases: fase de flujo, fase folicular y fase lútea. Fase del flujo. El primer día del ciclo menstrual se cuenta a partir del inicio del flujo menstrual. El desprendimiento de sangre, fluidos de tejidos, moco y células epiteliales del endometrio, el tejido que recubre el útero. El endometrio es el lugar donde el embrión se implantará si ocurre la fecundación del óvulo. Como el embrión necesita oxígeno y nutrientes, el endometrio cuenta con un buen abastecimiento de sangre. Durante la menstruación, ocurre sangrado porque las capas externas del endometrio se desprenden y se rompen los vasos sanguíneos que las irrigan. Alrededor del 5.º día, inicia la reparación del revestimiento del endometrio. Conforme el ciclo continúa, el endometrio se hace cada vez más grueso. Fase folicular. Durante el ciclo menstrual también ocurren cambios en los ovarios debido a las variaciones en los niveles hormonales, como se ilustra en la figura. Al inicio del ciclo menstrual, cuando los niveles de estrógeno están bajos, el lóbulo anterior de la pituitaria comienza a aumentar la producción de LH y FSH, lo que estimula la maduración en el ovario de unos cuantos folículos. Luego, las células en los folículos comienzan a producir estrógeno y una pequeña cantidad de progesterona. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro, un ovocito. Luego de casi una semana, generalmente solo queda un folículo en crecimiento. Este folículo restante continúa creciendo y secretando estrógeno, lo cual mantiene bajos los niveles de LH y FSH, un ejemplo de retroalimentación negativa. En el día 12, el elevado nivel de estrógeno causa que el lóbulo anterior de la glándula pituitaria libere una gran cantidad de LH. Esta liberación súbita de grandes cantidades de LH causa la ruptura del folículo y ocurre la ovulación. Fase lútea. Después de la ovulación, las células del folículo cambian y este se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo, que está ilustrada en la figura, que se degenera lentamente a medida que continúa el ciclo menstrual. El cuerpo lúteo produce grandes cantidades de progesterona y una pequeña cantidad de estrógeno, lo cual permite mantener bajos los niveles de LH y FSH por medio de retroalimentación negativa. Recuerda que FSH y LH estimulan el desarrollo de nuevos folículos, pero cuando estas hormonas se mantienen en niveles bajos, se interrumpe temporalmente la maduración de nuevos folículos. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo se desintegra y cesa su producción de progesterona y estrógeno, ocasionando un rápido descenso en el nivel de estas hormonas. Este rápido descenso desencadena el desprendimiento del endometrio y el inicio de la fase de flujo de un nuevo ciclo menstrual. Si el óvulo es fecundado, no inicia un nuevo ciclo menstrual y suceden una serie distinta de eventos. Los niveles de progesterona permanecerán altos e incrementarán la irrigación de sangre al endometrio. El cuerpo lúteo no se degenerará ni disminuirán los niveles hormonales. El endometrio acumulará lípidos y comenzará a secretar un fluido rico en nutrientes para el embrión en desarrollo. Una vez habiendo observado el video, vamos a realizar la clase práctica de la página 92 y 93, actividades de evaluación formativa y cierre del tema. Recordemos que la entrega es el 29 de julio, hora máxima 12 del mediodía. Por favor, cumplir en tiempo y forma. Buenas tardes.